Hola, ¿cómo están? Yo soy el doctor Pablo Bombeí y vamos a abordar en la clase de hoy la prevención a través de vacunas de las infecciones o reactivaciones del virus de varicela zoster. Vamos entonces a compartir la presentación con ustedes. Entonces vamos a hablar de herpes zóster y ustedes saben que el herpes zóster, la foto más conocida es la del herpes zóster en la región de un dermatoma dorsal, pero puede afectar cualquier raíz nerviosa. El virus de herpes zóster es el virus de varicela zoster, un virus ADN de doble cadena de la familia Herpes viridae, que se replica en las células del huésped, origina siempre la lisis de la misma y es capaz, una de las características de la mayoría de los virus del grupo de herpes, en este caso es capaz de permanecer latente en los ganglios sensitivos luego de haber padecido una varicela. Entonces es un virus que queda para toda la vida instalado en nuestro organismo y que puede reactivarse. Ahora vamos a ver en qué situaciones esto puede ocurrir. La reactivación se relaciona sobre todo con el deterioro o la disminución de la inmunidad celular que va ocurriendo a lo largo de nuestra vida con los años. Puede haber reactivaciones silentes en edades más jóvenes, pero en general pasa que hay un umbral el cual nuestra inmunidad cae por debajo de ese umbral y se dispara la replicación del virus. Ese umbral o esa inmunidad es sobre todo inmunidad celular, células T de memoria para el virus de varicela zóster, que lo mantiene latente hasta que por edad o por alguna otra circunstancia esa latencia no se puede mantener más y el virus comienza a replicarse. La edad avanzada es sin duda el principal factor de riesgo para el desarrollo de herpes zóster por esa disminución de la inmunidad mediada por células T específicas contra el virus, células CD4 de memoria y CD8 citotóxicas. Pero fíjense, si bien la edad es un factor o el factor más importante, hay otros factores de riesgo que se asocian al potencial desarrollo de lesiones de herpes zóster. Fíjense que la historia familiar es uno, por supuesto la edad avanzada, el VIH, sobre todo en etapas de deterioro inmune muy importante, neoplasias, enfermedades autoinmunes como el lupus, artritis reumatoidea, y ustedes ven allí EPOC, enfermedad cardiovascular, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad renal crónica, asma, diabetes, depresión, son todos factores que se asocian a un mayor riesgo de desarrollo de herpes zóster, y esto se ve a través de distintos estudios que han ido publicándose, y en particular, como dijimos, en pacientes con enfermedades pulmonares crónicas como EPOC, asma, tienen entre 1,2 y 1,4 más riesgo de desarrollar herpes zóster. Por ejemplo, con EPOC, asma y la relación con el herpes zóster, el riesgo de herpes zóster entre pacientes con EPOC puede aumentar inclusive hasta 2,8 veces, de acuerdo a algunos otros estudios. Posiblemente tenga que ver la disregulación inmune que se presenta en pacientes con EPOC. Esto generaría un mayor riesgo de desarrollar herpes zóster, amplificado además por el efecto muchas veces inmunosupresor de esteroides, ya sea inhalados o sistémicos, que el paciente debe recibir por la enfermedad. Además, los pacientes que desarrollan herpes zóster tienen un mayor riesgo de eventos cerebrovasculares y cardiovasculares. Y muchos pacientes con EPOC tienen además condiciones cardiovasculares comórbidas, o sea que se van encadenando y asociando distintos factores de riesgo. El asma se asocia con un aumento de más del 10% en el riesgo también de padecer herpes zóster, de acuerdo a algunas series. Con respecto al herpes zóster no complicado, ustedes ya lo saben, son lesiones que generalmente, antes que las lesiones, en el 70% de los casos aparece el dolor en el lugar donde van a aparecer las lesiones, que muchas veces motiva múltiples estudios para detectar la causa, hasta que aparecen las lesiones típicas, pápulas, que luego se transforman en vesículas y costras, generalmente con ese dolor acompañado
que es bastante característico el dolor agudo del herpes zóster. Pero las complicaciones son las que nos generan mayor preocupación, por ejemplo, el compromiso ocular, quinto par, que puede llegar a producir distintos compromisos oculares de conjuntivitis, queratitis, hasta la ceguera, hasta la queitis cerebral eritematosa. Esto requiere un control oftalmológico precoz y frecuente y además tratamiento antiviral también muy precoz. Eh, en el compromiso óptico, séptimo par, con el síndrome de Randle-Hunt, con parálisis facial, con hipoacusia, con otalgia, eh, con hipogeusia. El herpes zóster diseminado, que es infrecuente, pero es realmente grave, es cuando hay compromiso extrametamérico. Puede haber compromiso visceral, la incidencia es baja, pero la mortalidad puede llegar a ser del 10%. Cada vez más vemos compromiso del sistema nervioso central por el herpes zóster, como encefalitis, meningitis, mielitis transversa, síndrome de Guillain-Barré. Accidentes cerebrovasculares está demostrado, por ejemplo, después del herpes zóster ocular, que entre la semana 5 y 12, luego de un herpes zóster ocular, aumenta hasta 3 veces el riesgo de un accidente cerebrovascular. Pero lo principal o lo más frecuente, yo diría lo más frecuente, es el dolor. Como dijimos, el dolor agudo durante el momento de la aparición de las lesiones y sobre todo el dolor crónico, que es la neuralgia posherpética, que es aquel dolor que persiste más allá del tercer mes de aparecida o expresada la infección, que es un dolor muchas veces de muy difícil manejo, que puede durar meses, años o inclusive para toda la vida, y que puede generar que una persona que antes era válida para determinadas actividades eh, termine no pudiendo realizar esas actividades de la vida diaria debido al dolor, además de la necesidad de uso de múltiples esquemas analgésicos, a veces con requerimiento de manejo por especialistas en dolor. Muy bien, vamos entonces ahora a hablar de las características de la vacuna contra el herpes zóster. Esta es una vacuna también llamada RZB, que es una vacuna recombinante que contiene la glicoproteína E, que es un antígeno del virus de herpes o varicela zóster. Contiene 50 microgramos y además este antígeno está asociado a un sistema adyuvante AS01B, que tiene distintos componentes como el liposoma, el monofosfolípido A y la saponina QS21, que son todos componentes naturales que, como vamos a ver ahora, los sistemas adyuvantes lo que hacen es ampliar la respuesta inmune, que esa respuesta inmune dure más en el tiempo, que es en algunos casos, por ejemplo, con las vacunas pandémicas para influenza se ensayaron y se vio que usando adyuvantes se necesitaba menos antígeno, y además esto particularmente mejora la respuesta en adultos, sobre todo adultos mayores, donde están impactados por la inmunosenescencia y también en huéspedes inmunocomprometidos que también tienen una menor respuesta inmune a las vacunas. Bueno, el sistema adyuvante AS01 induce una activación temprana y transitoria de la respuesta inmunitaria innata, como ven ahí, a través inicialmente a nivel de la aplicación intramuscular, luego del ganglio linfático y pase a la circulación y a los tejidos. Como vemos acá, la respuesta es temprana, transitoria asociada a acontecimientos locales, una respuesta muy amplia, como ustedes ven ahí, las formulaciones con adyuvantes en la figura de la derecha tienen una respuesta mucho más elevada desde el punto de vista del título de anticuerpos y la formulación sin adyuvantes es mucho menor y además la duración en el tiempo que es mucho mayor en las vacunas adyuvantadas. Muy bien, el estudio o los estudios pivotales de esta vacuna RZB, el nombre comercial es Shingrix, son estudios que llamaron SOI 50 y SOI 70 por las edades a partir de las cuales se desarrollaron, con un diseño aleatorizado, ciego al observador, controlado con placebo, multicéntrico, multinacional, se hizo en distintos continentes, incluyó personas a partir de los 50 años y a partir de los 70, para prevenir
no solo el herpes zóster, sino también para prevenir neuralgia posherpética en el caso de los adultos a partir de los 70. La vacuna era comparada con placebo, administrada por vía intramuscular en un esquema de 2 dosis, separadas por 2 meses de intervalo, con más de 16.000 personas que recibieron o que fueron reclutadas en el SOE 50 y cerca de 15.000 en el SOE 70. Fíjense acá los datos de eficacia de la vacuna contra la aparición de herpes zóster. Fíjense, en todos, a partir de los 50 años, el grupo fue de, la eficacia grupal fue del 97,2%, en los subgrupos de edad de 50 a 59 años fue del 96,6%, en el grupo de 60 a 69, 97,4%, y en el grupo de más de 70, 97,9%. Y agrupando ambos estudios, SOE 50 y SOE 70, en el grupo de más de 70 la eficacia fue de 91,3, de 70 a 99 también 91,3 y en más de 80 prácticamente lo mismo, 21,4%. Estas son todas eficacias para prevenir la aparición de herpes zóster. Fíjense que en todos los casos la eficacia está por encima del 91%. En cuanto a el riesgo de desarrollo de neuralgia posherpética y otras complicaciones reportadas o relacionadas con el herpes zóster. Fíjense que en el grupo de más de 50 años, para neuralgia posherpética la eficacia fue del 100%. No se observaron neuralgia posherpética en sujetos de 50 a 69 años en este grupo. Y en el de SOE 70, la eficacia para neuralgia posherpética fue el 88,8%. O sea, aquellos individuos que pese a la vacuna tuvieron SOS, que fue un porcentaje menor al 9%, el 88,8% no tuvo neuralgia posherpética a partir de la vacunación. Y fíjense que hacia otras complicaciones relacionadas con contra el herpes zóster, en adultos a partir de los 50 años, la eficacia fue del 93,7%, y a partir de los 70 la eficacia fue del 91,6%. Esas complicaciones relacionadas al herpes zóster fueron vasculitis debidas al herpes zóster, enfermedad diseminada, compromiso oftálmico, enfermedad neurológica, accidente cerebrovascular o enfermedad visceral. Todas esas complicaciones también la vacuna demostró alta eficacia para prevenirlas. En cuanto a la seguridad, vista en los estudios SOE, se vio que lo más común fue dolor, menos frecuentemente eritema e hinchazón, y desde el punto de vista sistémico, fatiga, cefalea y o mialgias. También, y motivado por la necesidad de prevenir la enfermedad que es más frecuente en el grupo de inmunocomprometidos, teniendo en cuenta que esta es una vacuna inactivada que se puede administrar en inmunocomprometidos, se hicieron distintos ensayos de inmunogenicidad y de eficacia en adultos de 18 a 59 años con trasplante autólogo de células madres hematopoyéticas, con neoplasias hematológicas malignas, con trasplante renal, con tumores sólidos y con enfermedad por el virus de inmunodeficiencia humana. En todos los casos, la eficacia para herpes zóster, si bien fue menor a los estudios que vimos para el SOE 50 y SOE 70, fue una eficacia considerablemente alta para este grupo de inmunocomprometidos, como ustedes ven acá en las distintas cifras. En todos los casos se dieron 2 dosis con un intervalo de 1 a 2 meses. En el caso de los pacientes que viven con VIH se hicieron 3 dosis, pero se vio que con 2 dosis era suficiente para generar una respuesta similar. Y como sabemos en vacunas, no solo es importante los estudios de eficacia, sino también los estudios de efectividad. Vamos a ver esos resultados, vamos a ver algunas recomendaciones y aspectos prácticos de la vacunación contra el herpes zóster. Fíjense que este es uno de los estudios de efectividad de pacientes del Medicare de más de 65 años que viven en la comunidad, donde vieron que la efectividad de 2 dosis fue del 70,1% para prevenir el herpes zóster y de casi 57% con una dosis. Eh, con persistencia luego de 180 días de la dosis 2 en mayores de 80 años e inclusive en inmunocomprometidos,
y efectividad para prevenir neuralgia posherpética con dos dosis del 76%, mejor dicho. Así que los estudios de efectividad confirman que esta vacuna es efectiva con menores porcentajes que la eficacia, pero ustedes saben que la población en el estudio de efectividad es una población muy diversa, que incluye todo tipo de pacientes con patologías crónicas, con inmunocompromiso, pero esto reafirma la utilidad de esta vacuna para prevenir el zóster, sus complicaciones y la neuralgia posherpética en poblaciones de riesgo de desarrollarlo, como son los adultos a partir de los, en este caso, 65 años. Hay recomendaciones emitidas, estas son las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Infectología, publicadas a fines del 2023, donde incluye personas inmunocompetentes a partir de los 50 años, dos dosis con un intervalo mínimo de 2 meses, que se puede expandir hasta 6 meses, independientemente del antecedente de varicela, porque se considera que la mayoría de las personas que hoy tienen más de 50 años han tenido varicela, sin necesidad de hacer pruebas previas a la vacunación, y sobre todo enfatizando la vacunación a partir de los 60, que es cuando aumenta mucho más el riesgo de desarrollo de herpes zóster. Después, la administración en personas inmunosuprimidas a partir de los 18 años de 2 dosis, en este caso se puede utilizar un intervalo menor de 1 mes en trasplantes de órganos sólidos, de células hematopoyéticas, pacientes con cáncer, con VIH-Sida y con enfermedades potencialmente mediadas por el sistema inmunológico con tratamiento inmunosupresor. Y después personas con otras comorbilidades, 2 dosis con intervalo de 2 meses, en pacientes, por ejemplo, con insuficiencia renal crónica, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, incluyendo el asma, insuficiencia cardíaca, enfermedad hepática crónica y el alcoholismo, que como vimos son todas situaciones que aumentan el riesgo de desarrollo de herpes zóster. Recientemente, el grupo estratégico eh, que aconseja sobre vacunas e inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud, eh, recomendó que se considere el uso de la vacuna recombinante contra el zóster, que es la que estábamos hablando recién, en un esquema de 2 dosis con un intervalo de 2 meses para la prevención de herpes zóster en adultos mayores y personas con enfermedades crónicas e inmunodeprimidos en países donde el zóster constituye un problema de salud pública importante. Para esto también aconsejó a los países desarrollar estudios de costo-efectividad para fundamentar la toma de decisiones. Algunos aspectos prácticos de la vacunación contra el herpes zóster. En cuanto a dosis y vías de administración, recordar que se administra por vía intramuscular en 2 dosis separadas por lo menos, intervalo mínimo de 2 meses y puede ser un poco más prolongado. En caso de pacientes inmunocomprometidos o que vayan a ser sometidos al tratamiento inmunosupresor o que estén en lista de trasplante, se puede acelerar ese intervalo y aplicar la segunda dosis al mes. Si el esquema no se completa en el tiempo indicado, no hay que reiniciarlo, sino que dar directamente la segunda dosis. No hay recomendación de revacunación, no se ha demostrado que sea necesario. Se puede administrar con otras vacunas, por ejemplo, con vacunas de influenza no chubantadas, con neumococo conjugada y de polisacarios, doble adultos, triple celular y con vacunas contra COVID-19. Y las recomendaciones de administración son para los adultos a partir de los 50 años y adultos a partir de los 18 que tienen mayor riesgo de desarrollar herpes zóster. Entonces podemos como comentarios finales, recordar que el herpes zóster es un virus latente, que su reactivación se asocia a la edad y a otros factores de riesgo, como las enfermedades pulmonares crónicas como el asma, el EPOC, las cardiovasculares, el diabetes y otras condiciones, que existen complicaciones graves del zóster, como las complicaciones oculares, las neurológicas y las más frecuentes, que es el dolor crónico con la neuralgia posherpética, que es de muy difícil manejo y puede ser de larga duración. Tenemos una vacuna disponible que es recombinante, proteica, por supuesto inactivada, asociada a un potente adyuvante que permite obtener una mayor respuesta inmune en adultos mayores y en inmunocomprometidos. Los estudios de eficacia a partir de los
50 años mostraron elevada eficacia, más del 91% para prevenir enfermedad y neuralgia posherpética, con datos de efectividad, como vimos también, que respaldan estos resultados. También se dispone de datos de eficacia en grupos inmunocomprometidos, muestra un perfil de seguridad aceptable y las recomendaciones incluyen su uso en pacientes mayores de 50 años y menores de esa edad con riesgo de desarrollar herpes zóster. Bueno, les agradezco la atención. Muchas gracias.